Era principios de primavera en la Ciudad de México, con esa belleza frágil que siempre acompaña al cambio de estación, gotas de lluvia resbalando por las jacarandas en flor, el aroma fresco de la tierra húmeda colándose por la ventana abierta de la cocina. Había pasado la tarde preparando una cena de domingo, de esas que aún creía que importaban pollo asado con romero, puré de papa con ajo y un pay de limón que a Paloma le encantaba desde niña. Jerónimo puso la mesa mientras yo acomodaba los platillos, encontrando un pequeño consuelo en el peso de los cubiertos de plata contra la madera gastada del comedor. Cuando Paloma y Ulises llegaron, lo noté de inmediato, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ulises llenó el aire con charlas triviales sobre el tráfico en el viaducto, pero ella no dejaba de mirar su celular. Con las manos cruzadas con fuerza sobre su regazo, Jerónimo intentó hacerla hablar, pero ella respondía con frases cortas, como si cada palabra le costara más de lo que podía pagar. Nos sentamos, y por un momento dejé que el ritmo de la comida nos guiara. Los platos pasaban, los vasos tintineaban, y la lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana. Le pregunté por su semana, por el proyecto que lideraba en el trabajo. Ella asintió, dijo un par de frases educadas y volvió a clavar la mirada en su plato, a mitad de la cena. Justo cuando servía gravy sobre las papas de Jerónimo, ocurrió. Paloma dejó el tenedor con un ruido seco contra la vajilla y me miró directo a los ojos. Su voz era firme, casi casual, pero sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Porque es tu casa, dijo, pero no porque seas bienvenida. El comedor pareció hacerse más pequeño. Jerónimo se quedó inmóvil. Con el cuchillo suspendido sobre el pollo, Ulises tomó su vaso de agua. Con los ojos fijos en la mesa, sentí cómo el calor abandonaba mi rostro, reemplazado por algo frío y apretado en el pecho. Nadie se movió, nadie habló. La lluvia afuera llenó el silencio como una estática. Tragué saliva. Intenté formular una pregunta, pero las palabras se me atoraron. En cambio, dejé la cuchara en el platillo, con los dedos temblando apenas lo suficiente para notarlo. Terminamos la cena entre retazos de conversación, ninguna sobre lo que acababa de pasar. Recogí los platos en silencio, apilándolos cuidadosamente en el fregadero, con el aroma a limón y azúcar del pay intacto flotando en el aire. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa se sintió más pesada. Jerónimo se quedó en la cocina, abriendo la boca como para hablar, pero luego la cerró. Sabía que la noche sería larga. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, con el tenue resplandor de un farol en la calle cortando la habitación. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Paloma regresaban, medidas, deliberadas, como si las hubiera ensayado. Porque es tu casa, pero no porque seas bienvenida. Pensé en la niña que solía acurrucarse a mi lado en el sillón, quedándose dormida con la cabeza en mi regazo. La niña que crié sola tras perder a mi primer esposo, Baltasar, por un infarto repentino. Había trabajado turnos nocturnos en una fonda, vendido el anillo de zafiro de mi abuela y saltado comidas para mantenerla en la escuela privada que tanto quería. Cada sacrificio valía la pena, porque era por ella. A mi lado, Jerónimo se movió, sintiendo que estaba despierta. Carmen murmuró: no dejes que lo que dijo te afecte. Sabes lo tensa que ha estado últimamente. Me giré hacia él en la oscuridad. Estar tensa es una cosa. Jerónimo, esto fue otra cosa. Dudó. Su respiración apenas lo suficiente irregular para saber que había algo más. Tal vez solo... No lo interrumpí. Lo dijo con intención, y quiso que lo escuchara exactamente así. Jerónimo buscó mi mano, pero me acerqué más a las sábanas. Sentía que me ocultaba algo. Años de llevar la casa sola me habían enseñado a leer los cambios más pequeños en el tono, las pausas que pesan más que las palabras. Me quedé despierta mucho después de que él cayera en un sueño inquieto. La lluvia había parado,
dejando un silencio hueco que hacía mis pensamientos más ruidosos. Paloma lo había dicho con una certeza que no venía de un mal momento. Al amanecer, tomé una decisión. Fuera lo que fuera que quiso decir con las cosas van a cambiar, lo iba a descubrir. Y lo oiría de su boca. Sin nadie más en la habitación. A la mañana siguiente, encontré a Jerónimo en la cocina, sirviendo café en su taza favorita. Una con un pequeño desconchado. El aroma era cálido y familiar, pero no calmó la inquietud que me seguía desde la noche anterior. Me senté a la mesa, con las manos alrededor de mi propia taza, y esperé hasta que me miró. No vamos a fingir que anoche no pasó nada, dije. Exhaló lentamente, dejando la cafetera en la estufa. Carmen, tal vez solo... No lo suavices. Cada palabra fue intencional. Me incliné hacia adelante, y creo que tú sabes más de lo que me estás diciendo. La mirada de Jerónimo se desvió hacia la ventana. Ese pequeño movimiento me dijo lo suficiente, estaba decidiendo cuánto admitir. Hace unas semanas empezó. Paloma vino mientras no estabas. Quería hablar del futuro. Mantuve la voz firme. ¿Qué futuro? Dijo que sería inteligente transferir la escritura de la casa ahora. Así, si algo pasara. No habría complicaciones. Mis dedos apretaron la taza. Transferir la escritura, mientras estoy viva y perfectamente bien. Ella lo planteó como una precaución. Carmen, por tu bien. Sentí el ardor de las palabras más que el calor del café. Y no pensaste en mencionármelo antes. No quería preocuparte, dijo en voz baja. Preocuparme no alcanzaba a describirlo. La casa no era solo madera, y ladrillos era el lugar donde había invertido años en restaurar. Donde creía que la familia significaba seguridad. Saber que mi hija había estado discutiendo su futuro sin mí era como si el suelo se moviera bajo mis pies. Jerónimo buscó mi mano, pero la retiré. Su silencio estas últimas semanas había permitido que algo creciera en la sombra, y ahora necesitaba ver exactamente qué era. Esa tarde, llamé a Renata, una vieja amiga que conocía a Paloma desde que usaba trenzas. Renata tenía un don para enterarse de cosas, en parte porque trabajaba en un café en Coyoacán, donde parecía pasar medio vecindario cada semana. Nos encontramos allí, en una mesa apartada. Ella deslizó una taza humeante hacia mí antes de que pudiera pedir algo. Te ves como si hubieras cargado costales todo el día, dijo. Es Paloma, admití. Removiendo el café, algo está pasando. Jerónimo me dijo que ella habló de transferir la escritura de la casa. Necesito saber si has oído algo. Renata frunció el ceño y se inclinó hacia mí. No quería mencionarlo a menos que preguntaras, pero... Sí, he oído cosas, sobre todo de Ulises. Dejé la cuchara, con el pulso acelerándose. ¿Qué cosas? Bajó la voz. La semana pasada estuvo aquí con un amigo. No estaba espiando. Pero no hablaban precisamente en susurros. Mencionó que estaban en apuros después de que una inversión salió mal. Algo sobre un proyecto en Puerto Vallarta, creo. Bienes raíces comerciales que no funcionó. Perdieron un buen montón de lana. Mantuve el rostro sereno, pero mi estómago dio un vuelco. Renata continuó, luego dijo, y lo cito, cuando tengamos lo de la casa resuelto, podremos arreglar el flujo de efectivo. Las palabras cayeron pesadas entre nosotras. Resuelto, repetí lentamente. Usó esa palabra, asintió, como si ya fuera un plan en marcha. Me recosté, sintiendo cómo el aire cambiaba a mi alrededor. La versión de Jerónimo era sobre planear el futuro, envuelta en preocupación y cautela. Pero esto era tapar un hoyo financiero, y mi casa no era su red de seguridad, era mía. Están atacando desde dos frentes, dije en voz baja. Paloma con el discurso emocional, Ulises con el motivo económico. Los ojos de Renata se suavizaron. Carmen, tienes que protegerte. Lo que sea que estén planeando, no es por tu comodidad. Envolví la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en mis dedos, anclándome. Renata no necesitaba decírmelo dos veces.
Ya sabía que mi próximo paso tendría que ser cuidadoso y tan silencioso que no lo vieran venir. A la mañana siguiente, esperé a que Jerónimo saliera a su turno de voluntario en el jardín comunitario antes de abrir mi laptop. Me dije que solo estaba siendo precavida, pero mis manos se movían con una certeza que no sentía nueva. Primero revisé mis cuentas bancarias. Todo parecía normal a simple vista, pero al profundizar en la actividad, 2 notas me llamaron la atención. Solicitud de información procesada, una de hace 3 semanas, otra del viernes pasado. No había hecho esas solicitudes, y la idea de que alguien más las hubiera enviado en mi nombre me tensó la nuca. Pasé al portal de registros de propiedad de la Ciudad de México. En la sección de actividad reciente, vi otra solicitud, una copia completa de la escritura de mi casa, sin motivo indicado. Solo la fecha, el mismo viernes de la segunda consulta bancaria. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. Ese mismo viernes, Paloma había pasado mientras estaba en mi club de lectura. Dejó una nota en la encimera sobre traerme unos panques. Algo que me pareció extraño, porque nunca había horneado en su vida. Cerré la laptop y fui al estudio. El escritorio de Jerónimo era el espacio de un hombre ordenado, papeles apilados en perfectos cuadrados, plumas alineadas. Abrí el cajón superior, pensando que no encontraría nada. En cambio, una tarjeta de presentación estaba sola en una esquina. El nombre decía Eduardo C. Mondragón, abogado, derechos de adultos mayores y discapacidad. No era el abogado de Jerónimo. Conocía al hombre que usó para su testamento. Y no era este. Di vuelta a la tarjeta. En la letra pequeña y pulcra de Jerónimo había un número de teléfono y las palabras llamar replanificación de capacidad. Capacidad. La palabra resonó en mi cabeza. Esto no era solo sobre la casa. Estaban investigando mi competencia legal, tutela, control. Coloqué la tarjeta exactamente donde la encontré. Alineé las plumas y cerré el cajón. Si Jerónimo o Paloma ya estaban moviendo piezas, no podía dejarles saber que había visto el tablero. De vuelta en la mesa de la cocina, tomé el café que se había enfriado. La lluvia comenzó de nuevo, constante contra el tejado, enmascarando el silencio de la casa. En ese sonido, me hice una promesa, fuera lo que fuera que estuvieran planeando. Sabría cada detalle antes de que hicieran su próximo movimiento. No perdí tiempo. A media mañana, estaba en la oficina de Ignacio Rivas, con el familiar aroma a cuero y papel calmándome. Ignacio había manejado la venta del negocio de mi difunto esposo hace años, y se ganó mi confianza con su manera tranquila y metódica de trabajar. Le conté todo el comentario de Paloma en la cena, la confesión de Jerónimo, la conversación que Renata escuchó, las solicitudes no autorizadas de mis registros y la tarjeta del abogado en el escritorio de Jerónimo. Ignacio escuchó sin interrumpir, tomando notas en su letra precisa y cuadrada. Cuando terminé, se recostó. Carmen, esto no se enfrenta a medias. Necesitas 2 cosas de inmediato: proteger tus activos y pruebas documentadas de tu capacidad mental. Explicó las opciones: poner mi casa y cuentas bancarias en un fideicomiso revocable bajo mi control total, actualizar mi poder notarial para que nadie pudiera tomar decisiones sin mi consentimiento explícito, y obtener una evaluación médica notariada que certificara mi competencia. Con eso en orden, pueden hablar de tutela todo lo que quieran, pero no tendrán sustento, dijo. Pregunté si debía confrontarlos ahora. Ignacio negó con la cabeza. Aún no. Si muestras tus cartas antes de tener pruebas, ajustarán su estrategia. Déjalos pensar que no sospechas nada. Salí de su oficina y me quedé un momento en el coche antes de sacar mi celular. Llamé a Soledad, mi prima, en Veracruz. Ella había trabajado como secretaria en un juzgado de sucesiones durante 30 años y había visto familias destrozadas por mucho menos que una casa. Cuando le conté lo que pasaba, no sonó sorprendida. Las leyes de tutela están para proteger, Carmen, pero las he visto usadas para despojar a alguien de todo. Solo hace falta un doctor complaciente y un juez
que no haga muchas preguntas. El nudo en mi pecho se apretó. Puedo vigilar los registros en tu alcaldía, ofreció Soledad. Si intentan presentar algo, lo sabrás antes de que sea oficial. Le agradecí, sintiendo un pequeño alivio entre el escudo legal de Ignacio y la mirada atenta de Soledad. Ya no estaba completamente sola. Aún así, la pregunta me presionaba si ya estaban preparando el terreno. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que hicieran su jugada 2 días después? Llamé a Paloma y la invité a tomar un café. Mantuve la voz ligera, con ese tono casual que una madre usaría para suavizar una noche tensa. Aceptó sin dudar. Y para cuando llegó, la cocina olía a canela y café recién hecho. Ya había colocado mi celular en la encimera. Inclinado, justo para grabar en silencio con la aplicación activada, me dije que era solo una precaución, pero mi corazón sabía más. Hicimos charla ligera al principio su trabajo, el clima, un nuevo restaurante tailandés que ella y Ulises habían probado. Luego, suavemente, llevé la conversación al tema que quería. ¿Sabes? Jerónimo mencionó que has estado pensando en el futuro, dije, envolviendo la taza con las manos. ¿Qué tienes en mente exactamente? Sus hombros se relajaron, como si hubiera esperado que lo mencionara. Es solo por simplificar, mamá. Tienes muchas cuentas y la casa... Bueno, podría tener sentido ponerla a mi nombre ahora. Así. Todo será más fácil después. Incliné la cabeza, manteniendo un tono cálido. ¿Fácil para quién? Para todos, dijo rápido. Es que nunca sabes qué puede pasar. Y esto evitaría todo ese rollo engorroso de la sucesión. Es lo más inteligente. Asentí lentamente, como si lo considerara. ¿Y cómo empezaríamos algo así? Sonrió, inclinándose hacia mí. Ulises ya habló con alguien sobre la escritura. Dijo que son solo unos papeles que firmar. No es gran cosa. Por dentro, una claridad fría se asentó en mí. Por fuera, tomé un sorbo de café. Suena como si lo hubieras pensado mucho. Así es, dijo, con esa mezcla de persuasión y certeza que usaba de adolescente cuando quería salirse con la suya. Todo es para facilitar las cosas a largo plazo. La dejé seguir hablando, haciendo preguntas suaves y abiertas, cada respuesta capturada por el dispositivo a mi lado. Ella creía que me estaba convenciendo. En realidad, cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre nosotras. A la mañana siguiente, volví a la oficina de Ignacio Rivas, con la grabación de mi celular sonando suavemente entre nosotros. No dijo mucho hasta que terminó. Luego dio un pequeño asentimiento decidido. Esto es suficiente para justificar actuar ahora, para el mediodía. Había firmado los documentos para poner mi casa, cuentas bancarias e inversiones en un fideicomiso vivo. Conmigo como única fiduciaria y sin sucesor nombrado, Ignacio presentó todo discretamente. Los papeles manejados por su asistente más confiable. Nadie fuera de esta oficina necesita saber, dijo. De ahí, fui a la clínica de mi doctor. El doctor Salcedo me había atendido por más de una década, y no dudó cuando le pedí una evaluación cognitiva completa. Hicimos ejercicios de memoria, pruebas de razonamiento y escenarios de resolución de problemas. 1 hora después, él mismo firmó la declaración notariada, afirmando mi capacidad mental en términos claros. Doblé el documento en mi bolso como si fuera una armadura. Esa tarde, hice una parada más, fuera de los límites del papeleo legal. Llamé a Francisco Dueñas, un viejo conocido de la Cámara de Comercio que ahora manejaba préstamos comerciales. También era uno de los acreedores de Ulises. Cuando contestó, mantuve un tono cordial. Francisco Puntinsuo, que tienes algo comprometido con Ulises en ese proyecto de Puerto Vallarta. Una pausa. Y eso quise avisarte, dije con calma, que lo que sea que él esté contando de mí no va a suceder. Mis activos están ahora legalmente fuera de su alcance. No quisiera que hagas planes basándote en promesas que no puede cumplir. Francisco exhaló lentamente. Eso es bueno saberlo. Muy bueno saberlo. Terminé la llamada sabiendo que el mensaje llegaría exactamente a donde quería, para cuando regresé a casa.
El fideicomiso estaba presentado. Mi capacidad certificada y una semilla de duda plantada en el campo de Ulises. El tablero estaba dispuesto de manera diferente ahora, y el siguiente movimiento era de ellos. La mañana siguiente fue inusualmente tranquila. Estaba enjuagando mi taza de café cuando Jerónimo, parado junto a la ventana principal, dijo en voz baja: «Paloma está aquí». Miré hacia afuera. Su coche estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor apagado. Pero no salía. Se quedó ahí varios minutos, con la cabeza inclinada hacia su celular, antes de arrancar y marcharse sin tocar. 2 horas después, mi celular sonó. Su nombre iluminó la pantalla. Dejé que vibrara 2 veces antes de contestar. «Mamá». Su voz se quebró, cargada de lágrimas. «Mamá, ¿qué hiciste?». Mantuve el tono firme. Solo me aseguré de que nadie pueda tomar decisiones por mí sin mi consentimiento. Hubo un silencio. Luego una inhalación brusca. «No es así. Todo esto es un malentendido. Solo queríamos». «Ya escuché lo que querían», dije con calma, y me protegí. «Eso es todo». Su respiración se entrecortó, los sollozos atrapados en su garganta. «Estás torciendo todo. Ulises y yo solo queríamos ayudar. ¿Por qué no nos das siquiera una oportunidad de explicar?» «He oído las explicaciones». «Paloma». Mi voz se suavizó lo justo para quitar el filo a las palabras. Pero no cedí. Algunas cosas no se arreglan con una plática. Ella empezó a decir algo más, pero presioné el botón de finalizar antes de que la conversación volviera a caer en persuasiones y excusas. La cocina quedó en silencio otra vez. Jerónimo estaba en la puerta. Con una expresión ilegible, dejé el celular. Vacié el resto del café en el fregadero y comencé a cargar el lavavajillas. El fideicomiso estaba en orden. Las evaluaciones estaban archivadas. La línea estaba trazada. Ahora, lo entendiera o no, las reglas entre nosotras habían cambiado para siempre en las semanas siguientes. El aire en la casa cambió. La tensión que había impregnado cada rincón se aligeró, no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque había trazado una línea que no se cruzaría. Paloma seguía llamando de vez en cuando, con un tono cuidadoso, sus palabras elegidas con precisión. No la excluí, pero ya no dejé la puerta abierta de par en par para que entrara a su antojo. Jerónimo, tras unos días de distancia silenciosa, comenzó a hablar más abiertamente. Una noche durante la cena, admitió: «Debí decírtelo antes. Pensé que evitaba una pelea, pero ahora veo que dejé que algo creciera en la oscuridad». No era una excusa, pero era el reconocimiento que había esperado. Desde entonces, se ha esforzado por estar a mi lado, no en medio. Mis días comenzaron a sentirse diferentes. Empecé a encontrarme con Renata para caminatas matutinas, dejando que el aire fresco de primavera despejara mi mente. Me inscribí en un taller de alfarería, algo que siempre quise intentar pero nunca hice tiempo. Me reuní con Ignacio no solo para hablar de proteger lo que tenía, sino de cómo quería usarlo para viajar, para pequeños proyectos, para vivir en mis propios términos. La casa se sentía más ligera. Aunque seguía siendo la misma madera y yeso de siempre, cada crujido de las duelas, cada brisa por la ventana de la cocina, me recordaba que no solo había conservado estas paredes, sino que la vida dentro de ellas era mía para moldear. No había salido a librar una batalla. Simplemente me negué a rendirme. Al final, no solo mantuve mi hogar, reclamé la autoridad que no me había dado cuenta que empezaba a ceder, y al hacerlo, encontré una versión de mí misma que no quería volver a perder.